lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 19 horas con 24 minutos. Saludamos al sociólogo Mario Úndeles, académico, profesor investigador de la Universidad Central del Ecuador. Sociólogo Unda, bienvenido. Cerramos una nueva semana en Ecuador, llenos de temas por comentar. Iniciemos con la investigación de la Fiscalía, que sigue adelante, no solamente el caso Metástasis, que ahora suma 52 procesados, así como la nueva investigación que se deriva de este caso, que tiene en total ya entre los dos unas 70 personas, muchos de ellos altos funcionarios, operadores de justicia en entredicho. ¿Cómo mira usted, sociólogo Unda, la situación de Ecuador, particularmente en el tema de administración de justicia? Buenas noches. Primero que nada, agradecerles mucho la invitación a conversar con ustedes en su importante programa, y un saludo pues muy cordial a la audiencia que les está siguiendo desde hace ya algún tiempo. Sí, efectivamente, nosotros encontramos una situación muy compleja a nivel nacional que tiene que ver en parte con esta situación judicial. Digo en parte porque con todo lo importante que es, con todas las cosas que ha permitido sacar a la luz la investigación judicial, evidentemente se trata solamente de un sector, de un segmento de la realidad, pero es actualmente el sector más visible. Quizás los últimos dos casos, ¿no?, y sus derivaciones, Metástasis, Purga, etcétera, lo que han permitido observar es hasta qué punto el narcotráfico había conseguido penetrar las instituciones estatales. Y voy a hablar de las instituciones estatales en general, ¿no? Porque si nosotros hacemos un listado de las personas que van siendo indagadas, de las personas que van siendo encausadas por la Fiscalía, entonces tenemos militares, policías, jueces, juezas, funcionarios de la justicia, exasambleístas, en fin, digamos, esto nos muestra que el conjunto de la sociedad había estado mucho más atravesado por el tema del narcotráfico que aquello que podíamos imaginarnos previamente. Suena como toda una conspiración realmente sin límites. Bueno, lo que pasa es que no hay todavía la imagen completa de la investigación. Nos van mostrando por partes. La Fiscalía ha seguido una estrategia de investigación o de comunicación, o de ambas, en las que va soltando poco a poco, ¿no? Y nos toca a nosotros ir armando el escenario. Pero evidentemente se trata de una presencia muy fuerte de las mafias del narcotráfico al interior del Estado, al interior de instituciones estatales. Yo creo que no da tampoco como para hablar como hablan algunos estudiosos y algunos periodistas de un narcoestado, pero sí un Estado que ha sufrido una penetración importante del narcotráfico. Y por otro lado, también la evidencia de que estos tentáculos del narcotráfico están vinculados igualmente con la economía, ¿no? El hecho de que cada tanto podamos ver en noticias de prensa que vienen a veces desde el exterior, que a veces salen de acá mismo, de que embarques de productos exportables, banano o pesca, según las últimas cosas que han salido a la luz pública, hayan tenido incorporado esta carga adicional de droga, nos muestra, es también otra evidencia, digamos, de cómo
se ha ido extendiendo, ¿no? Hay estudios de autores como Fernando Carrión que incluso intentan hacer una estimación de cuánto significaría económicamente en la economía, ¿no? El tema del narcotráfico. Él daba, si no recuerdo mal, cifras de alrededor del 3% del Producto Interno Bruto, que es bastante considerable, y eso significa que hay un problema fuerte allí, ¿no? Entonces el problema del narcotráfico, el problema de los vínculos del narcotráfico con la economía, los vínculos del narcotráfico en las instituciones estatales de todo tipo, evidentemente por sus intereses con mayor fuerza parece ser en el ámbito de la justicia y en el ámbito de la policía y de las Fuerzas Armadas, pero tranquilamente podríamos irnos enterando más adelante de otro tipo de ramificaciones del narcotráfico. Entonces esto aparece, yo digo, ya como una realidad fuerte, patente, que va más allá del temor de la población, ¿no? O sea, lo que se decía al inicio de los estados de emergencia, el primer estado de emergencia que decretó Noboa, que de alguna manera se justificaba con el temor de la población. Entonces la población está atemorizada, evidentemente, pero no se trata solo de eso, hay más que el temor de la población. Entonces está esta parte que ha destapado los casos de la Fiscalía, y está también otra parte que no se la ha tratado mucho, que no se la trata mucho, que es la que nos muestra una lacerante realidad, ¿no? Una buena parte de las personas que realizan estas labores de sicariato, de secuestros, de vacunas, etcétera, son jóvenes, muy jóvenes, ¿no? De sectores populares, sobre todo de las ciudades, de las principales ciudades del país, pero también de zonas rurales, y esto nos muestra, ¿no?, la carencia de atención real que estos sectores han tenido desde hace mucho tiempo, porque lo que vemos ahora es el resultado de una acumulación de carencias, de una acumulación de olvidos de parte del Estado hacia estos sectores de la población, ¿no? ¿Cómo ha visto usted, sociólogo Unda, el tema de las cifras, más allá de las percepciones? Hay una percepción de mayor seguridad, pero es importante sustentarlo esto con cifras e indicadores. La canciller Gabriela Sommerfeld en un encuentro internacional ha señalado que cayeron en un 60% los homicidios o las muertes violentas en Ecuador. No se especifica en sus declaraciones 60% con respecto a qué, al mes pasado, al año pasado. Lo cierto es que 2023 concluyó Ecuador con más de 7.800 muertes violentas y cerró el año con 45 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, un índice realmente abrumador. Pero en todo caso, ¿cuánto confía usted en las cifras que da el gobierno? ¿Y existen cifras como para sustentar de que realmente estamos en forma efectiva caminando hacia un país más seguro? Bueno, yo creo que deberíamos mirar todas las cifras que están saliendo y poner un signo de interrogación sobre otras cifras que no salen. Voy a poner un ejemplo. O sea, si bien ha salido el dato que usted señala de la ministra dado a conocer por la ministra de Relaciones Exteriores, también han salido datos en la prensa en estos días anteriores del incremento enorme, ¿no es cierto?, de secuestros, sobre todo en esta famosa zona 8, ¿no?, Guayaquil, Durán, etcétera, ¿no? Y se habla de un incremento que triplica y más aquello que había ocurrido el año anterior. Y lo propio sucedería con crímenes relacionados con coerción, vacunas, han subido las cifras. Exactamente, porque lo que eso nos podría estar mostrando, deberíamos tener las cifras completas para poder un análisis pleno, lograr realizarlo. Por lo menos, digamos, si nosotros tomamos solo estas dos, que más o menos se conocen porque han salido a la luz pública, uno podría imaginarse que lo que está ocurriendo en la realidad es que hay
un tipo de delitos y hay un tipo de violencias vinculadas con el tema del narcotráfico que ha descendido. Por ejemplo, ha habido menos sicariatos, por lo tanto menos muertes violentas, etcétera. Pero hay otro tipo de delitos que no solamente que no han descendido, sino que se han incrementado, ¿no? Como es este que ha salido en la prensa últimamente respecto a los secuestros, ¿no? Entonces, la situación sigue siendo compleja. Como no tenemos la información completa, lo único que podemos hacer es tratar de construir, digamos, una suerte de rompecabezas con piezas faltantes, que sabemos que hay cosas que van a quedar. Claro, y hay otras cifras, además, sociólogo Unda, que tienen que configurarse dentro del panorama. Usted señalaba muy bien de que hay niños, hay jóvenes delincuentes cometiendo todo tipo de delitos, incluso jóvenes o adolescentes muy jóvenes como actuando como sicarios aquí en Ecuador, lo cual da una evidencia del grave deterioro social que existe, de la falta de oportunidades, de la falta de educación, de la extrema pobreza, etcétera, etcétera. Y allí está la contraparte de ese trabajo de largo plazo que tiene que darse en Ecuador para mejorar la oportunidad para los jóvenes. Esto ha sido parte del proyecto de Daniel Noboa, quien generó a través de la legislación oportunidades para jóvenes del orden de 25 años, y también hay cifras allí. Cifras que el presidente las mencionaba como 50.000 nuevos empleos. En últimas declaraciones acaba de hablar de 60.000 empleos netos y dice que no se los debe comparar con otros empleos externos de la temporalidad, palabras textuales del presidente, que pueden irse perdiendo, pero que no tienen que ver con las cifras que él está creando. Es decir, el presidente sugiere que no se deben hacer balances, sino simplemente tomar lo positivo de lo nuevo que se está creando. ¿Qué le dicen a usted estas cifras? Y sobre todo con la connotación importante que tiene de que un gobierno esté haciendo algo para trabajar en lo sustancial, en las bases del problema, y que deberían ser las bases de la solución, las oportunidades y el empleo. Bueno, a mí, en primer lugar, todavía no me dicen nada de esas cifras porque no nos dan cifras concretas por sectores, por ramas. Claro, nuevamente son cifras parciales. Por ciudades, digamos, por actividades, ¿no? Por categoría ocupacional. Es decir, ¿qué es lo que está creciendo? No solamente hay un número general, ¿no? Que puede ser ese o mayor o menor, ¿no es cierto? Pero no sabemos en dónde está ocurriendo eso, ¿no? Y por lo tanto no sabemos si es que efectivamente podemos achacarlo a la nueva legislación, si podemos achacarlo a un nuevo clima económico, si es que esto ocurre fundamentalmente en un sector. Como todos sabemos, la economía no se mueve al unísono en todos los sectores y en todo el territorio, sino que tiene disparidades, desigualdades, que también pueden explicar variaciones en más o en menos en la creación de empleo o en cualquier otra cifra socioeconómica. A mí lo que me parece es que sería bueno que el gobierno nos dé el conjunto de las cifras, ¿no? Yo creo que está bien que el gobierno diga que hay que enfatizar en lo bueno, y uno puede decir, bueno, en la situación que estamos, sí, enfaticemos en lo bueno, pero enfatizar lo bueno no significa no mirar todo lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, no significa no hacer balances, como decía usted hace un rato. El balance hay que hacerlo, ¿no? Incluso si hay cosas que han mejorado en algunos sectores, ver por qué en esos sectores ha mejorado y en otros sectores no, ¿no? ¿Qué rangos de edad tienen las personas que han conseguido esos empleos? ¿Se trata de nuevos empleos o de reingresos al mercado de trabajo? En fin, digamos, hay un conjunto de elementos que el gobierno no nos ofrece y por lo tanto solamente con la cifra que el gobierno nos da no es posible realizar un análisis y llegar a una conclusión. ¿Y cómo ve, por otra parte, las medidas económicas que va tomando el gobierno? El principal justificativo es el conflicto armado interno, pero se ve que de esa cifra bastante grande
de ingresos extras que tendrá el gobierno en este año, 1.400 millones de dólares aproximadamente, y un presupuesto del orden de 35 mil millones de dólares, el incremento para la seguridad está en el orden de unos 200 y algo más de millones de dólares. Esto ha llevado a que algunos sectores políticos, comunidad popular, critiquen y se diga que se está utilizando el tema de la seguridad como un pretexto. Bueno, lo que ocurre es que efectivamente, si uno mira los datos que se nos ofrecen, resulta que se dice que los nuevos recursos generados por el incremento al IVA, que fue la primera propuesta del gobierno, o por los otros impuestos adicionales que se añadieron en la Asamblea Nacional, van a ser utilizados para enfrentar esta situación de inseguridad, etcétera, pero cuando uno hace las cuentas, como usted bien lo acaba de mostrar ahora, resulta que solamente una parte relativamente menor de ese monto recaudado va para temas de seguridad. Y eso significa que necesariamente el resto de recursos, la mayor parte de los recursos, se están destinando para otros fines, que posiblemente sean llenar los huecos que habían, ¿no? Y que obviamente el gobierno tenía que ver con un gran agujero fiscal, así es. Cómo arreglar eso, ¿no? Pero como tampoco nos hablan con total transparencia, uno solamente puede prefigurarlo, ¿no? Es decir, uno solamente puede suponer, ¿no es cierto?, que es eso lo que está ocurriendo, a no ser que más allá de las medidas y las soluciones, sociólogo Hunda, ¿cómo ve usted el futuro cercano? En 15 días más entrarán en vigencia estas medidas que serán del 13 al 15% del IVA, se da por descontado, de acuerdo con los analistas que la medida será del 15%. El impuesto a la salida de divisas posiblemente volverá al 5%, vendrán las contribuciones que están ya en la ley del sector bancario, el sector empresarial, etcétera, etcétera, y está de por medio también en el próximo mes, el 21 de abril, una consulta popular. ¿Qué es lo que ve en materia política, esa relación pueblo-gobierno en los próximos tiempos? Bueno, a mí me parece que evidentemente estos temas van a terminar relacionándose, todos ellos, ¿no? Es decir, el problema económico del que hablábamos hace un rato, el problema del presupuesto estatal del que también hemos hablado, el problema de la inseguridad, el problema relativo al empleo, las nuevas medidas económicas, estas que ya se van a poner en vigencia y otras que pudieran venir más adelante, la ampliación del estado de emergencia por 30 días que decretó el gobierno en días pasados y las elecciones de consulta popular y referéndum. Todo eso va a convertirse en un solo bloque porque temporalmente está ubicado en un solo bloque. Entonces, en el mismo periodo de tiempo que va a estar todo junto. ¿Qué se puede sacar en conclusión de eso? En primer lugar, que fuera o no fuera la intención del gobierno utilizar las medidas económicas, los discursos relativos a la situación de inseguridad, van a terminar vinculándose con la consulta popular, con el resultado de la consulta popular. ¿Por qué? Porque hemos tenido la experiencia de todas las últimas consultas populares que se han hecho prácticamente desde el retorno a la democracia para acá, que han sido algunas, que se convierten en una suerte de plebiscito, no tanto y no solo respecto a las temáticas que están incluidas en las preguntas, sino sobre la confianza y el respaldo que la población le otorga a un determinado gobierno. Entonces, es casi una encuesta de popularidad del gobierno, las consultas populares, mucho más en condiciones de sobresalto social, por decirlo de alguna manera, que incluye el sobresalto, que incluye una cierta sensación de mayor seguridad
y hay que ver cómo reacciona la población ante los nuevos datos que nos muestran que lo que ha reducido en términos de inseguridad es solamente una parte de la violencia y no la otra. O sea, hay que ver cómo la conciencia social termina procesando esta dualidad de resultados alrededor de la violencia misma. Si es que esto se convierte en fortalecer la imagen de Noboa, eso significa que Noboa tiene grandes posibilidades de triunfar en el plebiscito y en la consulta popular, ¿no? Ahora, para que esto ocurra, la conciencia social, la mayoría de la población, tiene que decir, bueno, nos están cobrando, ya van a empezar a cobrar más, evidentemente, por el IVA. El propio gobierno ha anunciado que al principio sería 15%, aunque luego podría bajar al 13%. Nos van a cobrar esto va a redundar en un incremento de precios en los productos de consumo masivo. Es verdad que no todos pagan IVA, pero en cambio todos van a pagar transporte, y si se encarece el transporte, nos van a encarecer también los productos que no van a pagar IVA, pero sí van a pagar el incremento de costos que se va a producir por efectos del incremento del IVA, etcétera, etcétera. Pero cierto es que el IVA a mayor consumo se paga más, pero no es que los sectores medios, medio bajos de Ecuador, hablando económicamente, socioeconómicamente, no están exentos de productos o servicios que tienen IVA. Claro, lo que pasa es que mientras uno más ingresos tiene, consume más y paga más IVA, podemos decir, pero proporcionalmente a los ingresos que tiene esa persona, el impacto no es tan fuerte como el impacto que se genera en las poblaciones de menores recursos, porque lo puede absorber ese gasto adicional con más, sin mayor problema. En cambio, para personas que ya se encuentran ajustadas en su economía, esto va a implicarles un problema y probablemente pueda traducirse en un decrecimiento del consumo de determinados productos. Eso habrá que verlo, habrá que analizarlo ya cuando empiece a funcionar la medida y cuando existan datos para poder decir algo con cierta certeza. El tiempo lamentablemente se nos agota, sociólogo Unda. Lleguemos a una conclusión sobre el futuro cercano, quizá poniendo en la mira las elecciones que tendremos ya en menos de un año. En febrero del próximo año le alcanzará este momentum, podríamos decir así, al presidente Noboa para su reelección. Bueno, justamente a eso iba en mi razonamiento anterior. Si a Noboa le va bien en esa relación de que la gente dice, bueno, no importa que nos cueste más y que consumamos menos, si es que al fin de cuentas estamos más seguros, y por lo tanto resuelve renovarle el respaldo al presidente y el presidente gana la consulta, eso evidentemente le va a poner en muy buena situación para su carrera electoral de la reelección, que ya la ha anunciado desde la campaña electoral anterior. Entonces todas las cosas se encuentran concatenadas. Si es que al gobierno no le llega a ir tan bien en la consulta, es probable que sus aspiraciones de reelección también se vean mermadas. Ahora, lo que no se ve hasta ahora, a pesar de que falta muy poco tiempo para las elecciones, es que exista un cuadro de candidaturas más o menos claro como para que uno pueda ir haciendo ciertos cálculos mentales de qué pudiera estar pasando de cara a esas elecciones. Pero yo creo que lo que sí es verdad es que la suerte de la candidatura del presidente va a estar atada al resultado de la consulta popular. Ahí vamos a ver una relación directa y habrá que ver qué pasa en el resto del escenario político, que no se ve muy claro, lo que significa que las otras fuerzas políticas no tienen una claridad frente, no diré a la situación actual en general, sino a los problemas concretos que hay que enfrentar ahora. Muy importante entonces lo que sucede en ese 21 de abril. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado. No, al contrario, yo les agradezco a ustedes por la invitación. Declaraciones del sociólogo Mario Unda,
destacado académico, profesor investigador de la Universidad Central del Ecuador. Son las 19:48. Ser sensibles con nuestro entorno es clave para adquirir el compromiso esencial por el que luchamos. Personas responsables y respetuosas